Seguimos con Soluciones. ¿Sabías que el trastorno bipolar puede empeorar seriamente si no se trata? ¿Cómo diagnosticar el trastorno bipolar? ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Cómo hemos avanzado en el país en cuanto a diagnóstico de la bipolaridad? Bastante hemos avanzado. Yo diría en el país, sino a nivel mundial, pues. Antes salían subdiagnosticados los casos de bipolaridad. Es más, un paciente puede tardar hasta 10 años para que se le diagnostique la enfermedad, porque se encubre con otras situaciones. Por ejemplo, hay un tipo de bipolaridad que es mixta, donde hay síntomas de manía y depresión. Entonces, de repente la persona está ansiosa, hace una crisis de pánico, entonces se cree que es que el paciente sufre de pánico o es ansioso, y resulta que es una bipolaridad. Entonces, es importante en el diagnóstico, lo que hablamos anteriormente, tomar muy en cuenta la sintomatología, edad en que aparecen estos síntomas. Los antecedentes familiares es importantísimo, se nota y está presente, usted ve que un tío lo sufre, un primo lo sufre, o depresión, o farmacodependencia, o hay un suicidio. Los elementos de antecedentes son importantes. En el interrogatorio, o sea, la entrevista que uno le hace al paciente, uno debe hurgar todos estos elementos, las señales, a qué hora se acuesta, la mañana a qué hora te levantas, te aceleras con el trasnocho al día siguiente, te activas, y además estos síntomas de los que hablamos deben estar presentes en un episodio. Por ejemplo, cuando nos llega un paciente deprimido, que con el tiempo hemos ido mejorando los profesionales de la salud mental en el diagnóstico, porque antes de verdad, y todavía es difícil, no es fácil, pero uno tiene que ir identificando este paciente con depresión que me está llegando a la consulta. Es una depresión sola, normal, que el paciente está teniendo en su vida. Uno primero tiene que descartar que realmente sea una depresión bipolar, porque el tratamiento es distinto. Y si tú no das con el diagnóstico, puedes errar en el tratamiento y, por supuesto, el paciente va a tardar en que le hagan el diagnóstico y a la larga eso entorpece el pronóstico del paciente. ¿El trastorno bipolar tiene guarda relación con otros tipos de trastornos psicológicos, psiquiátricos, de tratamiento psiquiátrico, por ejemplo? Bueno, como está dentro del espectro de trastornos afectivos, hay otros, digamos, otras áreas de la afectividad que se pueden ver alteradas, ¿okay? En otro tipo de trastornos, por ejemplo, los trastornos ansiosos, ¿sí? Puede que hayan algunos rasgos, ¿sí? O algunos elementos que te hagan pensar en que hay que hacer una diferenciación, ¿sí? Pero es marcada la alteración y la duración de esos síntomas, que es lo que te va a decir que sea un episodio depresivo o un episodio maníaco, y que no tiene nada que ver con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿okay? Porque hay personas que pueden en un trastorno ansioso, ¿sí? Tener intranquilidad, tener las mismas sensaciones de angustia, de temores, de no querer salir, de querer quedarse en casa, ¿sí? Entonces la gente dice, bueno, pero es que siempre está retraído, no comparte, no socializa, y claro, eso puede entrar dentro de algunos rasgos similares a un episodio depresivo. Un paciente con trastorno bipolar llegan a tener conciencia de lo que están padeciendo, o sea, van por sus propios medios hasta el psicólogo, hasta un psiquiatra, para pues tener un diagnóstico de lo que están padeciendo. Sí, están conscientes de lo que les está pasando. A menos que llegan, por ejemplo, en los estados de manía, ya pierden el control, se tornan impulsivos, pueden llegar a estar agresivos, agitados, entonces no tienen ya control sobre sus pensamientos por la aceleración tan grande que tienen. Pero están al tanto de lo que les está pasando. Generalmente piden ayuda cuando están deprimidos, la familia también, o cuando ya la manía está desbordada, entonces el familiar te lo trae. Pero realmente más piden ayuda durante el cuadro depresivo porque la gente sufre.
En la manía está nice, chévere, contento, Se sienten gasto, bien, se se siente sienten a muy bien. gusto. Entonces, de hecho, cuando han traído pacientes con manía o hipomanía, dice, yo no sé por qué me trajeron, mi familia es irresponsable. Si yo me siento de bien y me traen para el psiquiatra, no puede ser, o para el psicólogo, o sea, estoy bien. En cambio, la depresión, el paciente sufre y es más frecuente. ¿Cuáles son los tratamientos que se están utilizando en este momento para el trastorno bipolar? Ok, ¿Cómo como son? hablamos, ¿Cómo es ese tratamiento sin tocar el tema, pues, Venezuela y cómo estamos? Eso lo vamos a conversar eso más lo adelante. dejamos para después. Sí. Tranquila que no me voy a meter, sino después. Entonces, el tratamiento tiene varios abordajes, principalmente, y esto sí quiero hacer la acotación para la comunidad que está escuchando el programa y viendo el programa. Es una enfermedad biológica, genética, con cambios neuroquímicos. Es una enfermedad donde hay alteraciones en el cerebro y por ende debe ser tratada con medicamentos, porque es biológica, ¿ok? Entonces, si hay una disregulación en los neurotransmisores, tengo que colocar medicamentos que regulan y estabilicen al paciente. De hecho, hay medicamentos llamados estabilizadores del humor. Muchas veces, si por error en el diagnóstico y lo vemos deprimido, le podemos dar un antidepresivo y resulta que el paciente o no evoluciona bien o puede activarse y virar, lo que uno llama virar a manía. Pero después, cuando descubre que es un bipolar, tienes que agregar al antidepresivo estabilizadores del humor. ¿Qué son estos estabilizadores del humor? Lo que uno llama, entre ellos, anticonvulsivante, mal llamado anticonvulsivante, porque no es que uno lo está enviando porque tiene convulsiones o sufre de epilepsia, sino que son medicamentos que están demostrados su acción en la bipolaridad. Y hay también medicamentos llamados antipsicóticos, también mal llamados antipsicóticos, pero que también estabilizan y regulan estos neurotransmisores. Además, como está el estigma y el miedo a los medicamentos en psiquiatría, muchas veces el paciente cree, no, yo voy a poner de mi parte, doctor, y esto no me va a dar. Es que para evitar tomar tomar medicamentos. Y esto es imposible. Y se lo digo al paciente y a la familia, no tengan miedo. Son medicamentos que a la larga no generan dependencia. Generalmente, a menos que tenga ansiedad, al inicio se coloca, pero no van a generar dependencia y al contrario, le van a dar calidad de vida al paciente si se hace el control como debe ser. Y no depende de la voluntad, ni que te pongas como te pongas con la mejor motivación, la enfermedad y los episodios te van a aparecer si no tomas la medicación. Otro elemento importante es la parte de la psicoeducación. O sea, qué cosas debe hacer el paciente o evitar el paciente al momento de su vida cotidiana, su rutina. Es decir, debo acostarme temprano, no trasnocharme. Debo pararme temprano, no puedo dormir en el día y no me puedo trasnochar en la noche. Son signos importantes. El hecho es mantener el ciclo del sueño, porque eso repara y evita que tú te actives y entres en una manía. Por ejemplo, ejercicio físico, no hacerlo en la tarde, debe ser en la mañana, porque sobre todo cuando estás deprimido, ¿no? En la mañana hay que hacer ejercicio físico para activarte. Y no hacerlo en la tarde porque al generarse adrenalina te activa y en la noche tienes insomnio y te puede inducir a cuadros de manía. La dieta, por ejemplo, eliminar café, todo lo que sea Red Bull, sustancias que activen. Medicamentos también que a veces pueden estar asociados a la aparición de cuadros depresivos o cuadros de manía. Y un elemento importantísimo, además de la psicoeducación, es la información y la psicoterapia familiar, el abordaje a la familia. No sé si quieres hablar de eso. Sí, ese abordaje a la familia, qué tan importante es que pues la inclusión de todo ese círculo familiar en el tratamiento para el trastorno bipolar. Es lo más importante, de hecho, porque si bien el paciente con bipolaridad tiene que recibir el tratamiento farmacológico, la parte más terapéutica tiene que ir con el apoyo que tiene que recibir de este grupo familiar. Si no recibe el apoyo del grupo familiar, como lo decía bien la doctora, ellos van a sentir en algunos momentos, si están un poco más maníacos, que ellos pueden controlar la situación, por ejemplo, y si está un poco más depresivo,
entonces va a sentir que está completamente solo, van a agudizarse, entonces los sentimientos de minusvalía, de que nadie me comprende, yo no valgo la pena, yo no merezco vivir. ¿Sí? Entonces es muy importante que el grupo familiar también apoye en ese reconocimiento de los síntomas prodrómicos, que son los síntomas de alerta. Lo que decía la doctora, de que bueno, está durmiendo menos, me di cuenta que no está comiendo bien, que está dejando de hacer las actividades que hacía normalmente, o últimamente está utilizando mucho la tarjeta de crédito, está saliendo mucho de noche, está ingiriendo más alcohol o más café, ¿sí? Entonces esos son también síntomas que la persona no los va a identificar, que toma mucho tiempo en terapia también para hacerlo. Otro elemento importante con esto es que algunas veces es importante también tener en cuenta que muchas veces la vivencia de esos síntomas de la persona son mucho mayores. El estigma lo lleva a la persona, ¿sí? Y la persona también se siente señalada, ¿no? Dentro del mismo grupo familiar, dentro de su trabajo. Entonces ese tipo digamos, de síntomas que a veces son para ellos vivenciados de una forma mucho más dramática de lo que realmente son, entonces hay que hacer un trabajo de conciencia con ellos. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte, ya en esta parte conocimos cómo debe ser ese tratamiento, pero ¿cómo estamos en Venezuela, en el país en este momento en cuanto a el tratamiento justamente esos medicamentos que necesita una persona que tiene el trastorno bipolar? Y además, ¿qué tan frecuente ha sido en sus consultas en los últimos meses personas diagnosticadas con este trastorno? A la pausa y ya regresamos. Existen distintas variaciones de